Buen día chicos, retomando el tema de estados de agregación de la materia, hoy vamos a hablar de lo que es la teoría cinética molecular, que nos va a dar cómo se transforma de un estado a otro o cómo pasa de un estado a otro, cómo pasa de un sólido a un líquido, de un líquido a un gas, o de un gas a un sólido, o de un gas a un líquido, y así sucesivamente. Bueno, como les decía, la teoría cinética molecular tiene que ver o está relacionada directamente con los estados de agregación de la materia. Y vamos a ver primero lo que nos dice la teoría cinética molecular es que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas con continuo movimiento entre ellas y hay espacios vacíos. Acuérdense como en los diagramas que se dibujaban en los estados de agregación de la materia, en donde se representa el esquema de Dalton. Y bueno, mediante esto se pueden representar las partículas y pueden ser de átomos, de moléculas o bien de iones. Y como estamos hablando de la teoría cinética molecular, vamos a explicar qué es la cinética o qué es la energía cinética. Y la energía cinética de las partículas aumenta al aumentar la temperatura. Estas son variables que nos dice cuál es el movimiento de las moléculas en cada uno de los estados de la materia. Y tenemos que hay tres variables principales que hacen que la teoría cinética molecular esté presente en los cambios de estados de la materia. Y la primera es la presión. Y la presión es una magnitud que nos indica la fuerza que por unidad de un área ejerce sobre una superficie. Es la fuerza que se ejerce sobre algo. Ya habíamos comentado que es esa presión y esta se mide mediante el sistema internacional con el Pascal, que sería la presión ejercida sobre una superficie en donde actúa una fuerza de 1 newton perpendicular a la misma por metro cuadrado. Los newton, recuerden que ya los habíamos visto en otros videos acerca de fuerzas. Posteriormente tenemos a la temperatura, y la temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se tiene en contacto con ella. Esta se mide por los grados Kelvin en la escala correspondiente a los Kelvin o la escala absoluta de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, y está asociada con el valor de 0, el 0 absoluto, y se gradúa de grado igual al grado Celsius, que es el grado centígrados, que es el más común para nosotros o el que ubicamos que está en los termómetros. Posteriormente haremos una práctica en donde mediremos estas tres variables en otro video. Después tenemos otra variable que es el volumen, y el volumen es la magnitud definida como el espacio que ocupa un cuerpo, esta en función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones, ancho, profundo y alto. Esto ya lo vieron ustedes en matemáticas. La física del volumen es una magnitud física extensiva asociada a las propiedades de los cuerpos y se mide en metros cúbicos, o bien en los laboratorios se usa mucho el litro. Y entonces la teoría cinética molecular nos explica cómo es que el sólido pasa a ser un gas, y a este proceso se le llama sublimación. Y si un gas pasara hacia el estado sólido, entonces a esto le llamamos cristalización o sublimación inversa. Entonces es cuando las moléculas del sólido pasan de estar totalmente por fuerzas de atracción a tener energía cinética, que hacen que se dispersen las moléculas, y luego pasan otro estado o otro cambio es de gas a líquido, y a esto se le llama condensación o licuefacción o licuación, y de líquido a gas se llama vaporización o ebullición, y es cuando las moléculas dispersas del gas pasan a estar un poco más con atracción al estado líquido
Y cuando es a la inversa, al tener mayor atracción, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética y con esto pues se expande el gas. Y la otra es de líquido a sólido y a esto se le llama solidificación, que comúnmente lo conocemos cuando vamos a meter agua al congelador y entonces pasa al estado sólido, y del sólido al líquido, que es cuando tenemos una paleta de hielo y de repente la temperatura se empieza a incrementar y esta se derrite o se fusiona. Y de esta manera hablamos que la teoría molecular nos dice cómo es el cambio entre cada uno de los estados de agregación que ustedes ya conocen, y surgen estos otros puntos intermedios cuando se está dando ese proceso, que es importante que tomen nota y se los aprendan para que posteriormente los podamos retomar en otra sesión. Que tengan un excelente día.